Muy buenos días a todos. Hoy viernes vamos a estar meditando en el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 21 al 33. En el pasaje de hoy nos encontramos con los primeros días del reino dividido. Lamentablemente, los días de gloria del reino de Salomón y de incluso su padre David habían pasado y ahora Israel se encuentra dividida en dos reinos diferentes. Por un lado tenemos el reino del norte que sigue a Jeroboam, y por otro lado tenemos el reino del sur que sigue al hijo o al nieto de David, que sería en este caso Roboam. ¿Por qué el reino está dividido? Podríamos arguir varias causas. Una de ellas es que Salomón había impuesto impuestos muy altos. Y por esto tenemos que el pueblo se había rebelado contra el hijo que sería Roboam. O tal vez es la falta de sabiduría de Roboam misma en resolver este conflicto en sus días. Quizás hubiese escuchado a los ancianos en vez de haber escuchado a los jóvenes con quienes él había crecido, la situación sería totalmente diferente. Pero la verdadera causa de todo esto ha sido la determinación de Dios. Por causa del pecado de Salomón, por haberse desviado siguiendo dioses ajenos, el Señor ha proclamado juicio contra él y su casa. Y en vez de tener un reino unificado, ahora Roboam se encuentra con un reino dividido. Roboam amaga con unificar al reino, dice el versículo 21, que junta 180.000 hombres para traer por la fuerza a estas tribus otra vez al reino. Pero el Señor le advierte en el versículo 24, no suban ni combatan contra sus hermanos, los hijos de Israel, vuélvase cada uno a su casa, porque de parte mía ha sucedido todo esto. Dios mismo es el que habla de forma directa, no hagas esto, no subas porque yo determiné que esto aconteciera. Sin duda alguna, la advertencia que el Señor le había hecho a Roboam habría sido difícil de digerir, ya que esto significaba, en primer lugar, admitir el error de Roboam de no haber escuchado a quienes tendría que haber escuchado. Y en segundo lugar, renunciar a su ego y el deseo de reinar sobre una nación grande, una nación unificada. Sorprendentemente, tenemos acá que Roboam escucha y así desiste, y todo el sur desistieron de ir a pelear contra sus hermanos. Tarde, es cierto, lamentablemente con las consecuencias a cuesta, pero mejor es tarde que nunca, ya que de lo contrario las consecuencias hubiesen sido mucho peores. La contracara ha sido Roboam, quien hace él alejar a todo el norte del Señor y de forma definitiva, creyendo que el pueblo al subir a Jerusalén a rendir su adoración al Señor, él pensó que se volverían a Roboam y su reino caería. Entonces lo que hizo fue disponer dos becerros, uno en la parte más alta, la parte más norte de su reinado, y otro en la parte más sureña del reino, y instituyó sacerdotes, hizo santuarios, toda una cuestión idolátrica que era para simplemente evitar que el pueblo subiese a adorar hacia Jerusalén. Qué triste es que Jeroboam haga todo esto y qué triste es que Jeroboam no escuchó la voz de Dios. Porque el Señor le había prometido a Jeroboam en el capítulo 11, versículo 38, que si le obedecía y le seguía de todo corazón, Dios mismo le confirmaría el trono. Pero Jeroboam hizo caso omiso a la voz de Dios. Dice el versículo 26 que él pensó en su corazón todas estas cosas. No escuchó a Dios, sino su propio razonamiento, su intuición, su propio corazón. Cuán peligroso que esto sea así, que uno termine por escuchar su propio corazón. Porque si al escucharse a uno mismo en detrimento de la voz de Dios, esto es el comienzo de la idolatría y el comienzo de la caída, de la tragedia. Entonces tenemos dos modelos. Tenemos a Roboam, que no escuchó a su debido tiempo, pero luego escucha, porque mejor es tarde que nunca. Y tenemos a Jeroboam, el otro que nunca escuchó a Dios y se perdió en sus propios razonamientos. Este pasaje sin duda es un firme llamado a escuchar la voz de Dios. La mente divagará en pensamientos pecaminosos. El corazón maquinará planes perversos. Pero la palabra de Dios en su santa escritura es firme, estable, poderosa para moldear a la persona y sus pensamientos conforme al corazón de Dios. Hoy recordamos simplemente esto. Siempre vamos a escuchar a alguien, sea nuestros razonamientos, nuestros corazones, o sea la voz de Dios. Nuestro corazón se inclinará a la voz cantante que suene en ese día.
y sea la voz de Dios la que suene en nuestros oídos, la que suene en nuestros corazones y en nuestras vidas, hoy y siempre. Amén.